Bien, pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su paciencia y por supuesto por su asistencia. Y también gracias por favor a la Asociación Reinos de España que me ha brindado la oportunidad de poder estar aquí hoy hablando para ustedes, conferenciando de la mejor manera que sé, que es con mi instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, la música, como les he contado, la música para cello solo ofrece múltiples posibilidades, por la historia que trae detrás y por todas las características sonoras que tiene. Entonces es un repertorio muy variopinto, un poco desconocido, tengo que decir, pero que creo que les agradará. Entonces, sin más dilación, pues empezamos. Bien, muchísimas gracias. Estoy seguro de que ustedes, o muchos de ustedes, si no conocen esta pieza, estoy seguro de que la han escuchado en alguna película, en algún tipo de evento, en algún tipo de anuncio, incluso en todas partes. Y es que la música de Bach está completamente viva. Pero no sé si conocen las piezas se llaman las suites. Las suites de Johann Sebastian Bach. Si leen ustedes directamente de la parte que les he transcrito, 6 suites para violonchelo solo, sin bajo. Es decir, yo solo, no hay nadie que me acompañe, no hay ningún bajo, no hay ningún otro violonchelo, compuesto por el señor Johann Sebastian Bach, maestro de capilla de Leipzig. Y la partitura que tienen aquí, el manuscrito original, es la copia manuscrita de su mujer, Ana Magdalena. Ya les hablaré más adelante de esto. Pero resulta paradójico que esta pieza, pese a ser la más informal de todas, porque al final es que es la primera, pero es una especie de calentamiento. ¿Qué significa preludio? Prae, antes, ludum, juego, play, spielen, el alemán, es decir, tocar, jugar. Lo que tocas antes a modo de calentamiento, a modo de, pues eso, de prólogo, de preámbulo, digámoslo como queramos, ¿no? Pero resulta paradójico que esta específicamente se haya convertido en la más famosa de todas las 6 suites que existen, ¿no? Pero ¿qué es eso de una suite? ¿Y cómo sucede que a Bach se le ocurre componerlas y para cello? Y teniendo tantas obras similares para cualquier otro tipo de instrumento de la época, que ya les hablaré de ellos, pero ¿qué las hace tan especiales? Pues empezamos por el principio. Una suite es un género musical, no es una pieza, es la manera en la que se escriben a lo largo de toda la historia de la música.
Y, por ejemplo, ahí les muestro pues, una suite que se llama la Suite Iberia, de Isaac Albéniz, seguro que les suena, en la que pues, trata distintas danzas españolas, y la Suite Per Gynt de Edvard Grieg. Seguro que la conocen. ¿O no la conocen? ¿Seguro? A ver. ¿Lo conoce? Ahora sí, ¿verdad? De acuerdo. Pues eso también es una suite. Se llama la Suite Per Gynt, inspirada en una serie de cuentos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, resulta que, según este señor de aquí con tan buena pinta, que se llama Hugo Riemann, este era un abogado que después de luchar en la guerra franco-prusiana dice, yo estoy hasta las narices, voy a dedicarme a ser músico. Entonces se pone a dar clases en el conservatorio y empieza a escribir como 7 u 8 tratados de teoría de la música, composición musical, acompañamiento, armonía, el mejor libro de historia de la música que se ha escrito hasta la época. De hecho, es de los primeros musicólogos e historiadores. Bueno, pues él define que una suite es un conjunto de danzas, ya se lo he chivado, de origen renacentista de distintos países europeos. Fácil, simple. Estas danzas están escritas en la misma tonalidad, es decir, que tienen el mismo sonido, más o menos, que suenan muy parecidas. Tienen forma binaria, que tienen 2 partes, y están ordenadas para darle dramatismo al conjunto de la ópera, como si fuese una obra de teatro. Los italianos las llamaban sonatas, o música para sonar, ¿no? Y los alemanes, que fueron los que inventaron este género, las llamaban Partiten, pero como no les quedaba tan bien, pues tomaron el término del francés suite, que queda pues mucho más elegante, ¿no? Y es una paradoja curiosa el hecho de la terminología utilizada por Johann Sebastian Bach a la hora de tratar sus obras, ¿no? Porque a las viola da gamba, este instrumento que esta bella señora, hija de Luis XV, está tocando, que se llama viola da gamba, este es un instrumento francés, por eso lo está tocando la princesa, ¿no? Pues a este instrumento le escribe sonatas italianas, pero al violonchelo, que es un instrumento italiano, pues le escribe suites. Ahí la doble paradoja, ¿no? La cosa es que la danza en el barroco era otra historia, eran palabras mayores, y si no, vean al caballero que tienen ahí ataviado con plumas en la cabeza, tacones y vestido disfrazado de sol. ¿Les suena? Pues es el rey Sol, efectivamente, Luis XIV, de Francia. Luis XIV de Francia, entre otras cosas, aparte de ser el rey Sol por ser absolutista, le llaman el rey Sol porque le encantaba disfrazarse, salir con la corte bailando y, entre otras cosas, pues inventar el ballet, por ejemplo. Bailar en esta época era importante. Si no bailabas bien en la corte no tenías absolutamente nada que hacer, era completamente mandatorio. ¿Pero cómo se bailaba? Pues se bailaba al estilo barroco, es decir, como si fuese una enciclopedia. Definimos los pasos y es ahí la otra imagen que tienen de Tomlinson en El arte de la danza explicado en Londres en 1735, en el que, si se dan cuenta, y a ver que pueda utilizar el ratón, ¿sí funciona? No, no funciona, pero este sí, sí funciona. Pues esto que ven aquí, los dibujitos que describe el caballero y la señorita, son los pasos de baile que le están diciendo, gira a la izquierda, mueve el brazo y ponlo por aquí, ¿no? Y, ojo, ¿qué tienen arriba? Pues la música, claro. Pues imagínense, por ejemplo, a esta bella pareja interpretando un minué, que es lo que tienen aquí. ¿No? Entonces, bastante descriptivo. En esa época se hacían, bueno, no saben ustedes que Diderot y D'Alembert ya por esa época estaban planificando, si no habían escrito ya, la enciclopedia, ¿no? Pues se hacían enciclopedias de todo, de cómo construir barcos, de cómo plantar patatas, de cómo bailar, de cómo tocar el cello, absolutamente de todo. Pero para los más modernos, si hoy en día tuviésemos que describir qué es una suite, pues diríamos que sería el caso de, por ejemplo, que el rey Jorge I de Inglaterra le dijese a George Frederick Handel, oye, Jorge Federico, a ver si te marcas una suite, que tenemos una fiesta que dar en la boat party del jueves ahí en el río Támesis y vamos a montar un musicote para... Claro, esto, que no solo lo hacían los ingleses, nosotros también lo hacíamos ahí en Aranjuez, en el río Tajo, pues se cogían, se montaban en las falúas estas, que allí no sé cómo la llamaban estas barcas, pero se montaban en las falúas para que pues músicos de la talla de Händel y de Capolare y de los grandes músicos de la corte les entretuviesen junto a toda la ciudad que salía con sus barcos allí a festejar que hacía buen tiempo por primera vez en todo el año, ¿no? Pero
Pero claro, volvamos a Bach, no nos perdamos. Resulta que Bach compone estas suites en torno a 1717 o 1723, tampoco está claro, cuando estaba trabajando para el príncipe Leopoldo de Anhalt en Köln, Alemania. No sabemos si efectivamente las terminó allí o si las terminó en Leipzig después, porque allí sí que tenía violonchelos de 5 cuerdas, esto tiene 4, que se lo enseñaré más adelante, ¿de acuerdo? Las razones por las que las suites son tan bonitas, tan importantes, tan famosas, es porque no sabemos nada de ellas. Es decir, en primer lugar, el manuscrito no está, no tenemos ningún manuscrito. Lo único que tenemos y lo que mejor se adapta de las 7, 8 fuentes primarias que tenemos es el de su mujer, y el que han visto antes. Y pese a las inconsistencias y errores que tiene el manuscrito, y ahora les diré por qué. La cosa es que aquí la tienen. Esta supuestamente creemos que pueda ser Ana Magdalena, que por cierto era una excelente cantante y también pianista. De hecho, pianista, el piano no existía, pero teclista en general. Era muy buena pedagoga también, como buena madre que era, de 13. Y aquí tenemos a supuestamente Bach. De 13, que tuvo con Bach más 4 que le vinieron de María Bárbara, de la primera esposa. Aquí tienen una representación moderna, porque esto es al final del siglo XIX, de cómo era la familia feliz de Johann Sebastian Bach, ¿no? Menudo regalo de bodas el ponerse a copiar todas las suites de cello, pero también las de violín, las de piano, etc. Pero también es que luego está la cuestión de si eran para cello o no, porque en 3 manuscritos sí que dice violonchelo, pero en otros dicen otros instrumentos, y es que el instrumento, como les he contado antes, no estaba tan definido ni desde luego se parecía completamente a lo que hoy entendemos por un violonchelo. El término violonchelo se acuña en la Italia de finales del siglo XVII para intentar encontrar un instrumento que vaya entre medias del violín y el violone, es decir, el violín grande, ¿no? Y entonces dicen, vale, pues violonchelo, pequeño, gran violín. Eso es lo que significa violonchelo. Y no es hasta el tercer cuarto del siglo XVIII, 1775, cuando se empieza a parecer a lo que tenemos aquí. ¿Por qué? Pues porque las medidas, las proporciones, como les he comentado antes, pues eran cada uno de su padre y de su madre. Unos los hacían más grandes, otros los hacían más pequeños y, por supuesto, no se llamaban solo violonchelos. Empezamos la fiesta. Esto es un violonchelo o un chelo, pero ya si se dan cuenta, este está mucho más escuchimizado por esta zona de por aquí. ¿Ven qué centurita de avispa? Eso es porque es un chelo inglés, es un modelo de chelo inglés. Lo que pasa es que, bueno, esto es una reconstrucción que me prestaron. El siguiente instrumento es el violón. ¿Han escuchado alguna vez eso de, ¡madre mía, qué violón que lleva ese en la funda! ¿O qué llevará, una guitarra o un violón? Pues está bien dicho. Es que nosotros le llamábamos violones, que era la manera castellana. Este es el violón de Domingo Román, que este está en Valladolid, de 1724, original, y esto es un tesoro nacional, aunque luego la gente no vaya a verlo. Chelos pícolos, estos son los de 5 cuerdas. ¿Se dan cuenta de las 5 clavijas que tienen arriba? Pues esto es una Amati. Una Amati está valorado en torno a los 40-50 millones de euros hoy en día, solo lo pueden comprar los bancos. Este está en mi conservatorio, en el Royal College of Music de Londres. La viola, como instrumento que se parece al violín, pero en su montaje barroco, en su dispositivo descriptivo, que te dice, toma la partitura, toma las notas y apáñate, y tú toca lo que tengas que tocar, a un sistema prescriptivo. Oiga, tiene que usted que tomarse 2 pastillas al día de este medicamento. Lo mismo es la música, te dice, esto lo tienes que hacer así, si no, no lo estás tocando bien. Pues el hecho de que las suites de Bach sean tan libres, porque al final te deja hacer ornamentaciones, cambiar el tempo, ir más rápido, ir más despacio, tocar esta nota más fuerte, tocar esta otra, no hay nada escrito, entonces es muchísimo más libre. Y eso hace que nuestras piezas pues sean muchísimo más interesantes en ese sentido. Para ir terminando este capítulo, pues decimos que las suites de Bach, pues cuando Bach muere en 1750, empiezan a caer poco a poco en el olvido y ya cuando Mozart y Beethoven están en todo lo alto, pues nadie las toca. Y nadie las toca hasta que llega Mendelssohn y se encuentra que están envolviendo carne con partituras de Johann Sebastian Bach en la carnicería de su pueblo cuando va a comprar con su madre. Claro, el hecho de encontrar... Esto puede ser un poco de leyenda urbana, en realidad el que ha escrito aquí el artículo Sanfont, yo creo que lo tiene bastante bien fundamentado, pero caen completamente en el olvido. ¿Por qué? Pues porque pasan de moda. Es decir, la música, como todo, sigue modas. Y en este caso, la música de Bach tuvo su tiempo, pero
cuando Mendelssohn lo ve, coge las partituras manchadas y se pone a tocar, dice, pero ¿cómo es posible que esto esté ahí? Otro compositor, como Robert Schumann, también encuentra en los archivos, porque al final todo esto sucede en la misma provincia, ¿vale? Entonces resulta que él descubre las piezas de Bach y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que esto lo tengamos aquí? Y formula esta cuota famosa, esta cita de Music owes as much to Bach as religion to its founder, que quiere decir, la música le debe tanto a Bach como a la religión su fundador, es decir, como a Jesucristo para los cristianos, o a Buda para los budistas, ¿no? Bach es el padre de la música. Bach es la piedra fundacional sobre el que se basa todo el sistema musical que llega hasta ahora, hasta Bad Bunny. Es así. Es decir, él sienta las bases de la música como la conocemos hoy en día. ¿Pero qué pasa con las suites? Pues las suites, al final, resulta que publican la primera edición, como Dios manda, en el siglo XIX, en 1824, la edición de Cotel, y queda relegada a los conservatorios, a los chelistas, que son los únicos que los tocan. Y si se dan cuenta en el título pone sonatas o estudios. Pues como estudios se van a quedar casi 150 años, como estudios muy difíciles, como estudios para los recién creados conservatorios, porque los conservatorios, que nacen a finales del siglo XVIII en París, para conservar el arte, para conservar la música que nosotros tenemos hoy en día, pues al final dicen, vale, este es el sitio para seguir tocándolas. Y entonces la música de Bach cae en el olvido y ya hemos terminado la conferencia, así que se pueden ustedes ir a cenar. ¿Cómo? ¿Que no se van? Claro que no, porque tenemos que tratar a nuestro siguiente autor. Nuestro siguiente autor, a ver, les voy a decir una serie, les voy a contar la presentación de este señor. Nos encontramos a principios del siglo XX, ¿vale? Y durante casi 200 años, pues no se ha tocado Bach fuera del ámbito académico. El modo en el que nuestro autor conoció las suites, pues no está claro, porque tampoco hay testimonio de ello, y aunque por supuesto yo me voy a aventurar a especular de por qué pasó, fue alumno de Hugo Riemann, que sí que sabía de la existencia de todas las suites. Este señor, el Hugo Riemann, se lo estudió absolutamente todo. Pero es que nuestro compositor, del que vamos a tratar ahora, fue profesor, fue director del Conservatorio Felix Mendelssohn de Leipzig, fue compositor, fue también organista, fue musicólogo, fue director de orquesta, fue todo. Y resulta que fue en la misma ciudad donde Bach vivió y murió. De hecho, era organista en la misma iglesia donde Bach tocaba el órgano y en la que está enterrado, porque es una de estas lositas, pero la que está desde donde se toma la foto, que quería sacar el órgano. Pues hablemos sin más dilación de Max Reger. ¡Uy! Pero si hasta se nos parecen, será posible. La cosa es que Max Reger, según el gran musicólogo Guido Salvetti, encarna mejor que nadie el concepto de tradición alemana, de tal manera que la crítica de su tiempo lo consideraba nada más y nada menos que el mejor compositor de Richard Strauss. Vale, un poco exagerado hoy en día esa afirmación. Sin embargo, su música, además de ser noble y sólida, pues se remonta al pasado, pretende reconstruir y difundirlo, es decir, es la tradición alemana. No es que solo se inspire en la manera en la que Bach componía, Reger emula sus composiciones sin perder su estilo propio. Absorbe los valores luteranos poniendo su humilde obra al servicio de Dios. Pero Reger no es solo un compositor neobarroco, no intenta solo parecerse a Bach, o tardorromántico como pudiese ser Gustav Mahler, que es el primer caballero que ven ustedes allí. Si atendemos a la armonía que Reger utiliza, se parece a Brahms, al señor de la barba. Si atendemos a cómo escribía para voz, se parece a Robert Schumann, pero en la textura y en el estilo grandilocuente se parece a Richard Wagner. En la manera de escribir música para los conciertos, a Frank Liszt, que fue el inventor de los primeros recitales. Pero es que Reger no puede obviar los avances formales que hizo Mozart y que tuvo Beethoven también. Entonces, es como una especie ecléctica de composición musical. Ahora lo escucharán. Pero vayamos a la pieza que van a escuchar. Este preludio de la primera suite en sol mayor, es igual que el título es el mismo que el de Bach, Opus 131, número 1, representa un instrumento solitario que recita, improvisa, preludia y estudia. Las suites de Reger son sinceras, espontáneas, emotivas, con muchas alusiones y guiños a Bach, por supuesto. El aspecto técnico es digno de mención, por el uso de las terceras y las sextas que embellecen el timbre del instrumento. Uy, me he pasado de... Ay, discúlpenme. El celista y caballero que tenemos aquí al lado es Julius Klengel, que era colega de Reger, que daba clases en el mismo conservatorio y que, además de conocer las suites, pues entre otras cosas, la editó. ¿De acuerdo? Vale, pues dispongámonos a escuchar a Reger. Preludio, primer movimiento de la suite.
Muchas gracias. Bien, pues continuemos. Vamos a hablar de nuestro siguiente autor, que ya les he hecho un poquito de spoiler, no les voy a mentir. Pero, ¿qué pasa si yo les digo que a Reger ya le había comido la tostada a un pequeño mozo, un chavalito de 12 años de Barcelona? Nos vamos ahora a 1888 a una librería de Barcelona y a un manuscrito de las suites de las suites de Bach que encontró aquí nuestro querido violonchelista Pau Casals. Seguro que a Casals sí que le conocen. Pau Casals y del Filló fue el mejor violonchelista de su tiempo, maestros de maestros, medalla de la paz de la ONU, que al final la medalla es el paso previo al premio Nobel, que le nominaron, pero no se lo dieron. Eslabón fundamental de esta cadena de acontecimientos musicales que tratamos hoy. Que Pau Casals encontrase las suites de Bach y las estudiase todos los días durante una década hasta que por fin se atrevió a tocarlas en público en 1902 nos da una idea de lo que respetaba y lo que le gustaba esta música. En sus palabras, era su pieza favorita. Hasta entonces nadie las había tocado enteras y desde luego nadie las había tocado en concierto, pero es que encima Casals fue el primero que las grabó. Ahí tienen la primera grabación de 1958 de las suites de Bach hecha aquí, en España.
Y a más, como dicen los catalanes, lo hace encima, el concierto lo da encima de todos, lo da en Berlín, delante de todos estos alemanes, delante de Klengel y de todos estos grandes violonchelistas que empiezan a criticarlo porque dicen, no, es que nosotros llevamos en el conservatorio tocando la pieza así durante tanto tiempo. Y Casal le dice, pero es que vosotros no tenéis imaginación, es que para tocar las suites de Bach, eso es lo principal. Acabaron queriéndole mucho y al final apreciaron su trabajo, que fue inestimable. De hecho, en palabras de Igor Sáenz, la relación entre Casals y Bach ha sido trascendental para el desarrollo del violonchelo, para cambiar la técnica y animar a los compositores a crear música para este instrumento de manera solista, como yo creo que le pasó a Reger. Yo creo que Reger escuchó que Casals las estaba tocando y las estaba dando en un concierto y dije, hey, yo también quiero que las mías se toquen por ahí. No se puede entender a Pau Casals sin las suites de Bach, pero es que tampoco se puede entender la trascendencia que tenía Bach sin Casals. Están unidos en ese sentido. Pero es que Casals fue solo un intérprete. Para poder entender al siguiente compositor que esté al nivel de las suites de Bach, tenemos que saltarnos una generación. Gaspar Cassadó, también catalán, fue un compositor violonchelista, es decir, un violonchelista que compone, o al revés también. El más importante del siglo pasado. Nació en la Barcelona de finales del siglo XIX y fue estudiante de Casals, lógicamente. Pero después de la Guerra Civil, Casals le intentaría hundir la reputación por haber supuestamente colaborado con el régimen. Lo que pasa es que Cassadó, discúlpenme, era un violonchelista de talla internacional y si no, miren que está tocando ahí con su mujer japonesa, que está ataviada con un kimono, pues ellos daban recitales así. Pero es que tampoco dudaba en trabajar en España, como por ejemplo este programa que recientemente adquirí para mi colección personal, que está autografiado por su mujer, que por eso está escrito aquí en japonés, y por Cassadó. Pero es que Gaspar Cassadó, aparte de componer en su estilo nacionalista, que es precioso, también tuvo una labor tremenda para el violonchelo, porque si se dan cuenta en este programa, en la primera parte, toca una tocata, nunca mejor dicho, de Frescobaldi, que es un compositor barroco, que ha arreglado él, porque esa tocata es para órgano. Pero es que luego toca una sonata en fa mayor de Mozart, cuando Mozart no escribió nada para cello, porque él las arreglaba, ¿de acuerdo? Entonces, en su música, lo que destaca sobre todo es la conexión con su tierra, y si no, miren cómo se llama esta pieza del segundo movimiento de la pieza que voy a tocar hoy, sardana, ¿no? Como la danza tradicional. Pero es que también conecta con Castilla, conecta con Andalucía y sobre todo conecta con el arte de la tauromaquia. Recordemos que por aquel entonces la fiesta nacional estaba mucho más extendida y aceptada por las élites culturales. Sin ir más lejos, una de sus obras más célebres se llama Requiebros, doble alusión a la faena del torero, pero también a la costumbre de piropear. Otra obra puede ser, por ejemplo, La corrida, una obra sinfónica incompleta, o su arreglo del intermezzo de la ópera Goyescas, que es la primera ópera, como conocemos tal cual en español, de Enrique Granados. Cassadó también tiene tintes impresionistas y neoclásicos por el tiempo que estuvo estudiando en París antes de la Primera Guerra Mundial. Pero debido a que Cassadó era un magnífico intérprete, su suite es una pieza pues bastante compleja, ya lo verán ahora, aunque muy agradecida para el instrumento. Resulta difícil elegir qué movimientos tocar para ustedes. Sin embargo, por encontrarnos en la mitad de la charla, creo que voy a tocar el último, que se titula Intermezzo e danza finale. Que el primero se caracterice por una triste melodía de cante hondo que puede hacer alusión pues, a su hermano que falleció durante la pandemia de la gripe española de 1918. El segundo, Danza Finale, es una jota como la de nuestro querido Goya, que componía su amigo Manuel de Falla. Es este en el sombrero de tres picos.
Intensa, desde luego. Bien, me ha vuelto a pasar, se me ha vuelto a pasar la diapositiva, disculpen. Bien, vamos con nuestro último autor, ¿de acuerdo? Entonces, oiga, se me ha ido la página, perdón, de tanta emoción. A ver.
Bien, entonces, toca ahora hablar de qué pasa después de la segunda parte del siglo XX y de cómo el auge de los totalitarismos y las guerras mundiales pues dan forma al lenguaje musical. No vamos a tratar aquí a un autor expresionista como el de este cuadro, el de la Segunda Escuela de Viena, Arnold Schoenberg, que era compositor y también era pianista. Aquí les pongo su mirada roja, que nos ha estado mirando durante todo el casado. Pero Ernest Bloch, y ojo, no lo confundamos con el filósofo tocayo. Por cierto, ¿cuál es el filósofo y cuál es el compositor? El que está escribiendo, ¿verdad? Desde luego. El que está pensando, pues es efectivamente el filósofo. Ernest Bloch nace en Ginebra en 1880 y a los 9 años ya destaca por su habilidad con el violín y las primeras composiciones, por lo que no tarda en trasladarse a estudiar a Bruselas con Isaïe, que era el casado del violín belga. A principios del siglo XX, Bloch viaja a Frankfurt para estudiar y trabajar como compositor, después a Múnich y finalmente se instala en París, pero allí no tiene ninguna suerte con sus estrenos. Mal negocio para un compositor. Sumando problemas personales y familiares, en el 1916, decide emigrar a Nueva York con su familia y con un contrato para una gira con la compañía de danza de la controvertida Maud Allan. Ahí la tienen ataviada de Salomé. Esto era un escándalo en la época, todo se ha dicho. Esta gira pues no le sale nada bien y Bloch se arruina, pero en el tiempo que estaba en Nueva York coincide con un director de la Orquesta Sinfónica de Boston, el cual le invita a estrenar una pieza con la orquesta. Ahí tenemos a la Filarmónica de Boston con 1068 músicos estrenando la Sinfonía de los 1000, obviamente de Gustav Mahler en 1916. El director famoso era Leopold Stokowski. Pero claro, ¿qué le pasa a Bloch? Pues que poco a poco consigue ir abriéndose camino después de estrenar con esta orquesta y a finales de los años 20 consigue el sueño dorado de plaza en un conservatorio, primero en el Instituto de Música de Cleveland y después nada menos que en el Conservatorio de San Francisco. En 1930 consigue el sueño dorado de todo compositor, que es que le den una beca para irse a Suiza a componer sin necesidad de dar clase, todo un lujo en un compositor. Pero el auge del partido nazi pues lo hace retornar a Estados Unidos por ser judío y esta vez para hacerse cargo de nada menos que de Berkeley, California, hasta que se jubiló, una de las mejores escuelas hoy en día famosas por el jazz. Nunca dejó de componer y además lo hacía muy bien. De hecho, en palabras de Pau Casals, para mí el mejor compositor de nuestro tiempo es Ernest Bloch. Pero ¿en qué estilo escribe Bloch? Pues ni nada más y nada menos que en el suyo propio, que es tremendamente ecléctico. A priori diríamos que es posromántico, como Reger, si atendemos a los tipos de armonía cromática, tonal y modal que utiliza. Ahí tienen al prerrafaelita Waterhouse. Pero Bloch también conoce la tradición precedente, bebe igual que Reger de Bach y de Mozart y de Beethoven. Y el mejor ejemplo es la suite que les voy a interpretar ahora a continuación, que tiene propia estructura barroca, es el que más se ajusta a Johann Sebastian Bach. Pero también es neoclásico si atendemos a la forma y al estilo. De hecho, Bloch vive en el mismo París de Stravinsky. Ahí tienen al retrato que le hizo a Stravinsky Pablo Picasso, que era cubista, ¿no? Pero además es que encima su obra también es impresionista, porque su amigo Claude Debussy, un grandísimo compositor del impresionismo, el padre del impresionismo, bien podía dar fe de ello en las cartas que se daban, que se intercambiaban. Les recomiendo de sus 4 episodios de orquesta de Bloch que escuchen el último y la influencia de las escalas musicales chinas, lo que da la Expo Universal de sí, ¿no? Sin embargo, yo considero que la música de Bloch es ante todo de carácter etnomusicológico, palabrota. Es decir, antropológico. Analizando su contexto personal, destaca el hecho de que su padre estuvo a punto de convertirse en rabino. Y Ernest Bloch conocía a la perfección las escrituras y se basaba en ellas para componer. Ejemplos de eso pues son, por ejemplo, los famosos poemas sinfónicos para cello, como el Shlomo, es decir, Salomón, o La voz en el desierto, que está basado en un versículo de Isaías, o la colección de Vida judía, también para cello y piano. Pero su trabajo tampoco es puramente arqueológico, ¿no? Como está haciendo esta señora aquí en el Smithsonian grabando al jefe indio Pies Negros para que cante su música, ni tampoco está haciendo lo que hace Michael Levy con el quinor, este instrumento que es como una especie de... es una lira, de hecho, que se han encontrado vestigios en Megido de hace, pues eso, casi 3000 años, ¿no? La música de Bloch es muy diferente. Bloch se inspira en el judaísmo
porque dice que la única manera que tiene de componer su música es con esta temática. Dice que es lo único que le da el sentido y que le da el interés por componer. La música de Bloch es intensa, es apasionada, es irónica y todos los adjetivos que le quieran ustedes poner. Pero citando el trabajo de Aaron Klaus, el mismo Bloch decía que la inspiración que le propiciaba su cultura y religión, que era lo único que le daba sentido, debemos de tener en cuenta que hoy en día etiquetar a la música como judía está mal visto, de la misma manera que también lo está etiquetar a la música como femenina si la han compuesto mujeres. Bloch fue hijo de su tiempo, y si bien la crítica en la Alemania antisemita, que ya venía apuntando maneras desde Wagner, nada menos, lo aprisionó, como le pasó a Gustav Mahler, en Estados Unidos fue todo lo contrario. Según Klaus, Bloch se dejó seducir por esta etiqueta de música hebrea porque falsamente equiparó su existencialismo racial a un sentimiento identitario. O dicho de otra manera, que por ser judío no necesariamente tienes que escribir música judía. ¿De acuerdo? Al final, la calidad de la música se basa en la calidad del compositor y en el trabajo que ha hecho, en las vivencias personales y no solo en las creencias religiosas que pueda tener cada uno. La pieza que van a escuchar ahora es una de sus últimas obras y en ella van a escuchar a un Bloch muy mayor y enfermo. Este preludio en do menor destaca por su errática cadencia, el amplio espectro dinámico y sobre todo por el carácter melancólico y expiatorio y también algo fúnebre. Para ustedes, la suite número 1 de Ernst Bloch. Muchas gracias. Bien. Pues toca hablar de las conclusiones. Entonces,
Me gustaría resaltar esta frase de Isaac Newton. Si he llegado a ver más lejos es porque me subí si he llegado a ver más lejos que otros es porque me subí a hombros de gigante, que por supuesto no lo digo en mi caso, sino en un sentido impersonal o en todo caso haciendo referencia a los autores anteriormente mencionados. A modo de conclusión, me gustaría resaltar las características comunes de las distintas obras de este programa. La primera, todas surgen en el siglo XX, aparte de la de Bach, que surge en el XVIII, basadas en la obra original de este, redescubierta por Casals. Yo, de hecho, he seleccionado 3, pero la lista puede llegar a en torno a las 1.600, 2.000, más o menos. Son piezas que, además, tienen cierta habilidad técnico-interpretativa debido al carácter solista, es decir, estoy aquí yo solo tocando, y al lenguaje musical de cada autor y a los avances técnicos, es decir, de cómo se hacen estos instrumentos a lo largo de la historia. Estas obras pretenden demostrar las posibilidades del instrumento y el virtuosismo del intérprete, deleitando a la audiencia, y también en ellas destaca sobre todo el carácter polifónico, es decir, poder tocar distintas voces a la vez, como si fuese un piano. En palabras de Duport, las dobles cuerdas, máximo exponente del virtuosismo del violonchelo. Además, todas estas piezas encarnan también la necesidad de disponer de un extenso conocimiento previo de la tradición musical culta europea, que se remonta al Renacimiento o incluso al medievo, tradición que se ha transmitido de generación en generación y que infunde un tremendo respeto a todo aquel que se embarca en la misión de componer o de interpretar. Todas están estructuradas coherentemente y empiezan con preludios. Es ahí donde mejor se expresa el estilo de cada compositor y donde el artista se da más fácilmente a la improvisación interpretativa. Cada una, en su estilo, es reflejo de su tiempo y circunstancia, de las necesidades estéticas imperantes y de la búsqueda del lenguaje musical nuevo y personal de cada compositor que rompe clichés y que inspira a crear nuevas tendencias. Todas, como les he comentado antes, han pasado el filtro más importante, el del tiempo, y si nos han llegado hasta nuestros días es porque se han seguido tocando y se seguirán tocando e interpretando en el futuro. Para resaltar los atributos principales, resumo de cada una, que es Bach, el compositor, que ya en el siglo XVIII entiende mejor que muchos chelistas la posibilidad del instrumento, y encima no lo era. Aunque todos los autores aplican el contrapunto bachiano, nadie lo hace como Max Reger. Y si bien todos los autores escribían danzas, requisito indispensable para llamar a sus piezas suites, es Casado el más audaz a la hora de escribir rítmica y con el estilo nacionalista que le caracteriza. Su obra representa con singular belleza la cultura y tradición musical española de una manera homogénea, sólida, coherente, colorista y reivindicativa. La escritura de Bloch es la que más se parece a Bach por las longitudes de frase, la estructura interna y el carácter secuencial de la melodía, además de la adecuación de la articulación a esta. Esta última es un parámetro técnico. Entre similitudes, y estas similitudes y particularidades no hacen más que engrandecer la labor de estos compositores y la calidad de sus obras, que conforman un patrimonio musical que hoy en día sigue identificándonos como europeos de ascendencia judeocristiana, patrimonio que estimula nuestras mentes y reconforta nuestro corazón. Por último, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder discursar este concierto. Es para mí todo un honor compartir con ustedes lo que aprecio y lo que me encanta el arte que proceso. Muchísimas gracias.